Y es que en mi casa gravitó mucho la presencia de una señora que vino como maestra a la Casa de la Cultura, como maestra de danza. Okay. Ella se llamaba Françoise Alaus y venía de la Ópera de París, nada menos. Ella tenía un esposo muy interesante, el hombre, Alex se llamaba, y él le ayudaba mucho a ella, pero ella era extraordinaria. Yo tenía 3 hermanos mayores que yo, Okay. O sea, era un niño yo. Hasta ahora soy, pero bueno. Y entonces, esta señora que llegó, convocó a sí mismo a una serie de... convocó a quien quería seguir danza. Entonces, mis hermanos, Marco, que se llamaba él, el que vieron ahí en la foto, que después hizo periodista, y ahí es cuando él hizo la adaptación de Huasipungo. Era Marcelo, Marcelo que se hizo balletista, ¿no? Y quizá era el mejor balletista, el segundo. Marco también era excelente, pero Marcelo parece que le superaba. Ahí gravitó mucho una pareja de científicos. No sé si ustedes han oído o se acuerdan de... Qué vergüenza, no me voy a acordar yo. De los hermanos, creo que es Costales. De los Costales. Ajá. ¿No? Es decir, de los esposos Costales. Era la señora, que era una científica extraordinaria. Yo logré hacerme muy amigo de ella y del marido, Alfredo Costales. Que ellos dos eran 2 científicos muy abiertos, muy lindos, eran, digamos que yo no comulgaba con ellos en su ideología, pero sí en toda la investigación que habían hecho. Tenían muchos libros, muchas cosas que eran muy valiosos sobre lo que ellos habían recopilado y estudiado de la cultura ecuatoriana. Y entonces, en ese sentido, yo les admiraba mucho y les apreciaba bastante. Los dos fueron amigos y ellos contribuyeron mucho con Marcelo. Y en el danzante había un bailarín que se llamaba Max Fierro y que contó mucho también por su versatilidad, por su empeño y por su habilidad. Era un excelente bailarín, y era un excelente bailarín de clásico que empezó a hacer cosas folclóricas, pero utilizando toda esa técnica que él tenía y la sabiduría del Marcelo Ordóñez, que gravitó mucho y que contó para instaurar un teatro mucho más cercano a lo que es la realidad ecuatoriana y a lo que eran las manifestaciones dancísticas del Ecuador. El ballet folclórico del Marcelo Ordóñez era una maravilla, a mí me gustaba mucho. No estaba de acuerdo en algunas cosas, pero... Y yo pude intervenir no como bailarín ni nada, sino como técnico más bien, y como no asesor. Sería vanidoso si diría yo que yo fui asesor, sino que estuve con Marcelo muchas veces en todas sus experiencias dancísticas. Yo lo que descubro es que hubo siempre en Marcelo una predisposición a un acercamiento a las culturas originarias nuestras. Y entonces él empezó desde su conocimiento como bailarín y después como coreógrafo, empezó a recrear todo eso. A recrear, y pienso que bastante próximo a una realidad que existía, a una cultura que existía, y que en eso gravitan los Costales, no hay como negar, y que fue instituyendo un acercamiento a lo que pudo haber sido esa cultura originaria, y que gravitó mucho ya en la creatividad de una danza que surgió y que tenía mucho de la cultura indígena,
y que tenía mucho también de una creatividad, pero además de eso, la difusión que se logró hacer. Cuando a Marcelo le entregaron un presupuesto bastante subido para la Compañía Nacional de Danza, él lo primero que hizo es compró un camión que era escenario. Y este camión escenario se paraba en cualquier sitio, se abrían las compuertas y quedaba parado el escenario. Y esto era una maravilla, esto facilitaba mucho la difusión de ese trabajo. Y esto fue excepcional, eso fue maravilloso. Para mi entender, es la época en que más se pudo difundir el trabajo artístico que se hacía.